Hay muchos puntos de vista, y el mundo, por suerte, es muy complejo y así sucesivamente. Pero no nos damos cuenta de ello, y por eso corremos hacia guerras que no podemos ganar. Tenemos que reflexionar sobre eso. Vamos a perder estas dos guerras más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. Somos los sepultureros, no los demás. Reflejer la herencia intelectual de las tres políticas sobre el King, Thessadil de Time. Der westlichen Welt. Kalkorria. Sobre la persona. Hallo bei Gegen den Strom. Ich präsentiere Ihnen Hola y bienvenidos a Contra la Corriente. Les presento posiciones y perspectivas que los medios de propaganda ocultan. Durante muchas décadas trabajó en zonas de guerra y crisis por encargo de las Naciones Unidas. Hoy, como diputado independiente, representa al BSW en el Parlamento Europeo. Michael Schulenburg trabajó un total de 9 años en Irán. Es, desde el punto de vista alemán y europeo, uno de los mejores conocedores del país. Conoce el país vecino, Irak, y conocía personalmente al recientemente asesinado líder religioso y jefe de Estado Ali Khamenei. Se sentó con él en la mesa de negociaciones. Y hoy queremos debatir si esta guerra se ha descontrolado. Hola, Michael Schulenburg. Sí, gracias por la conversación. ¿Se ha salido de control la guerra contra Irán? ist der Krieg gegen den Iran außer Kontrolle geraten. Total. Ich glaube, wir wissen nicht mehr, was wir da tun. Total. Wir dürfen nicht vergessen. Creo que ya no sabemos lo que estamos haciendo. No debemos olvidar. Al mismo tiempo, seguimos teniendo la guerra de Ucrania. Es decir, desde una perspectiva europea, ahora estamos entre las dos guerras más grandes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Irán y Ucrania son guerras de enorme importancia geoestratégica. Y lo terrible es que además estamos perdiendo ambas guerras. Eso no augura nada bueno para nuestro futuro. Hay ciertos aspectos de estas guerras, y si realmente se aplican a ambas, que son muy importantes. Tienen lugar en una época en la que en el fondo hemos dejado sin efecto el derecho internacional. Hoy ya no existe una carta de la ONU que sea reconocida de forma general. Al menos no por parte de los estados occidentales. Así que lo que queda es la ley del más fuerte, el derecho del más fuerte, exactamente lo que en realidad queríamos evitar. Pero hablaré un poco más de ello porque es algo realmente importante. Ya no tenemos ningún acuerdo de desarme. Tampoco tenemos medidas de fomento de la confianza como en la Guerra Fría, si es que algo así aún existiera. Ya no hay teléfono rojo. Y no debemos olvidar, se trata de dos guerras en las que participan potencias nucleares. Así que es la primera vez desde las bombas de Hiroshima y Nagasaki que las armas nucleares vuelven a desempeñar un papel estratégico en estos conflictos. Lo vemos ahora con toda claridad, especialmente en la guerra entre Irán e Israel. Y por supuesto, tampoco hay ninguna solución. No tenemos ninguna solución. No tenemos una solución, ni para una cosa ni para la otra. Y Europa no tiene ni idea de dónde se encuentra en todo esto. Pero para nosotros, los europeos, estas guerras tendrán enormes repercusiones. Cuando esta guerra termine, los estadounidenses cruzarán el Atlántico y nosotros nos quedaremos aquí, porque uno de los conflictos está en Europa y el otro justo ante nuestra puerta. No se trata solo de la guerra con Irán, sino también de las demás guerras de Israel. Es decir, lo que ocurre con Palestina, Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y por supuesto Yemen. En otras palabras, todos son conflictos sin resolver. Es todo un conjunto de guerras que tienen lugar justo ante nuestra puerta. Y no tenemos voz ni diplomacia alguna para intentar resolverlo. Nada. Los europeos creyeron en desencadenar de los Greece Games. Bueno, según mi interpretación, por supuesto, se rechaza la guerra en Ucrania, pero en el fondo son guerras que nosotros quisimos, que nosotros hicimos. Son guerras típicas de la fase final del mundo unipolar.
en la que pensábamos, y aún hoy, si se escucha a la gente aquí hablar, que nosotros dirigimos todo, que somos los buenos, que sabemos el camino y que los demás deben adaptarse. Son, pues, guerras marcadas por dos características increíblemente negativas que tenemos en Occidente, sobre todo en Europa, en la Europa occidental. Esa sobreestimación de nosotros mismos y esa constante autocomplacencia. Eso somos nosotros. Selbstgerechtigkeit. Es sind wir. Unsere Sichtweise ist die einzige Sichtweise. Aber das ist eben Nuestra nicht visión es la única visión, pero no lo es. Existen muchas perspectivas, y el mundo, por suerte, es muy complejo y tiene muchas capas, pero no nos damos cuenta de ello, y por eso nos metemos en guerras que no podemos ganar. Eso debemos pensarlo bien. Vamos a perder estas dos guerras más grandes desde la Segunda Guerra Mundial, porque las hemos evaluado mal. Pensábamos que Rusia era algo pequeño. Hablábamos de Rusia como si ni siquiera fuera un estado, sino una gasolinera que finge serlo. die sich so tut, als ob es ein Staat ist. Es gab dann immer diese Witzgeschichten über Siempre circulaban esos chistes sobre los rusos, que no sabían conducir sus coches y tenían que cargar los misiles en caballos o mulas. Eso existía, claro. Solo hay que mirar lo que decía el Bild Zeitung. Pero por supuesto, no era así. Y lo mismo ocurre cuando siempre decimos régimen de los mulás. Eso ya de entrada es completamente erróneo, porque mulá es sobre todo un término del Islam suní. Allí son imanes, y por supuesto se trata de un gobierno consolidado. Que nos guste o no es otra cuestión. Pero es un gobierno establecido, y lo hemos subestimado por completo. Ahora vemos de repente que quizá incluso nos superan en tecnología armamentística. technisch uns vielleicht sogar überlegen sind. Wie haben Sie ¿Cómo ha experimentado usted el liderazgo de Irán? Iran Usted se reunió con personalidades destacadas. Halten zusammen. Ja, das ist natürlich ein komplexes Land. Es ist Sí, por supuesto, es un país complejo. Es un experimento inusual. Se quiso hacer una revolución islámica. Si se comparan las revoluciones del mundo, la revolución islámica en Irán fue la que contó con la mayor participación popular, tanto en el campo como en la ciudad. Y eso no suele ser así. La revolución bolchevique fue solo de una pequeña parte, pero nunca antes había habido una participación tan grande. Y eso naturalmente se mantiene. El gobierno, por supuesto, también hay muchos que ahora están en contra, y así sucesivamente. Eso está ahí, pero es una estructura consolidada que, como vemos ahora, no se tambalea con golpes de decapitación de ese tipo. Hay algo ahí que permanece, y eso lo subestimamos por completo. Und das haben wir völlig unterschätzt, nicht? Also es ist eben ein Staat mit allen seinen Strukturen. Es un Estado con todas sus estructuras, y son estructuras muy complejas. Hay un malentendido total sobre quién es Ali Khamenei. En algún momento se pensó que era un dictador, pero no lo es. Vive de manera extremadamente modesta, realmente muy modesta. Desde luego no es corrupto. Sigue viviendo con su familia, con su hija y un nieto, y así sucesivamente. No, esa es la esposa de su hijo. Pero en ese entorno, cocinan ellos mismos. Siempre sorprende lo modesto que es todo, y vive en lo que hoy en día es básicamente un barrio pobre. También se ha quedado allí. Ha dicho que no se refugiará en un búnker, porque si las personas que viven a su alrededor no pueden hacerlo, él también se quedará allí. Es auch nicht können, dann wird auch da bleiben. Es war so eine Aussage. Und Fue pues una declaración de ese tipo, y eso naturalmente lo hace muy popular entre muchos, especialmente entre la población más pobre, no en el norte de Teherán donde viven los ricos, sino entre la gente común. Y también se vio cuando murió. Había en la calle al menos 2 millones de personas que acudieron a pesar de todos esos ataques. Se expusieron a grandes peligros. Así que no se puede simplemente ignorar eso. Por mucha crítica que se tenga hacia un régimen, por mucha crítica que venga desde dentro del propio régimen o de los iraníes fuera de él, sigue siendo un régimen consolidado y no se puede abordar tan fácilmente. Y están muy bien preparados para esta guerra. Es sorprendente. sehr gut auf diesen Krieg vorbereitet. Das ist sehr erstaunlich, nicht? Das ist für alle erstaunlich. Esto es sorprendente para todos. ¿Cómo ha logrado Irán prepararse tan rápidamente para esta guerra desde la guerra 12 días del año pasado? auf diesen Krieg so schnell vorzubereiten?
Das weiß ich nicht. Also, ich bin kein Militärexperte. No lo Ich sé, kann ja no soy un experto ich militar. glaube, man hat sich Creo immer que siempre gewundert, se ha warum der preguntado por Iran so qué schnell Irán den aceptó tan Waffenstillstand zugestimmt hat. rápidamente un alto el fuego. Meine Mi Einschätzung ist, impresión, dass es y tatsächlich realmente um no soy un Fachmann für especialista en die estos Sache temas, ist, dass man es que lo hicieron porque estaban weil reservando lo que habían planeado como un gran ataque de dass man Israel y gedacht Estados hat, bei einem Unidos Großangriff para no von agotarse, Israel und y Amerika sabían que eso rückwärts volvería a und ocurrir, dass man sich da y nicht están verpuffen preparados para ello. und sie haben sich Por die ejemplo, wussten, dass das existe noch esa passieren norma würde según la und cual sie sind todas las darauf fuerzas vorbereitet. dirigentes Es gibt deben zum Beispiel nombrar diese hasta Sache, 5 dass alle führende sustitutos. Kräfte Si uno es zu 5 asesinado, le sigue el siguiente, luego el siguiente, y así die dann, sucesivamente. also wenn der ermordet wird, ist der dran, dann ist der dran und der dran. Deswegen, diese Por Taktik, eso, die esta wir táctica haben, que wird nicht tenemos no va a funktionieren. funcionar. Aber ich möchte Pero vielleicht quizá me etwas gustaría decir algo Zusätzliches más sagen. fundamental. Wir müssen Debemos, no, es podemos, ist wir juzgarlo müssen desde zwei dos Sachen perspectivas. beurteilen. Por un lado, Einmal vom desde el derecho internacional, internationalen Recht her y por ello se und dadurch trata de una ist guerra das que es ilegal, ein en mi Krieg, opinión un der crimen, illegal porque ist, hubo meiner negociaciones, Ansicht nach es ein decir, se Verbrechen ist. utilizaron las Denn es negociaciones wurde para hier llevar a verhandelt, cabo man hat esta diese batalla de Verhandlung decapitación. dazu Hay que benutzt, remontarse a la um Edad diese Media en nuestro Enthauptung país schwach zu para machen. encontrar Also man consecuencias hat de eine guerra Vorstellung. comparables. Da muss man ins Mittelalter Eso está rausgehen, completamente um mal. vergleichbare Quiero decir, es una historia Kriegsfolgen zu machen. Das ist ja demencial. völlig Si uno lo ich meine, piensa, si los estadounidenses y los israelíes lo hacen, wenn die entonces los wenn die demás también Amerikaner pueden das oder die hacerlo. Israelis machen, dann können doch die anderen das auch machen. Solche Enthauptungsschläge könnten im Grunde genommen von Terrorismusorganisationen Tales ataques de durchgeführt werden. Da brauchen wir gar decapitación keine podrían, Großarmee. en el Was fondo, wir da ser was llevados wir a cabo por sagen, organizaciones dass wir terroristas. das Recht haben No zu hace tun, falta un gran ist eine ejército para enorme eso. Gefahr. Lo que Wie viele decimos Leute que können tenemos anderen derecho a nicht hacer leiden und representa und un machen so enorme einen peligro. Enthauptungsschlag? ¿Cuántas Der personas no Ukraine sich soportan a treffen, otros y haut man da podrían einander realizar ab. un ataque de Also este tipo? das ist Como se ein están Weg, reuniendo, den wir se da lanza un gehen. misil allí. Den, Es una den, imprudencia la que der estamos uns solch cometiendo, schwer schaden que nos wird. causará un grave Zieht daño. sich der Westen Occidente está von einem socavando sus Russland. propios fundamentos. Si Also, tomamos ahora el wenn man derecho jetzt mal das internacional, no internationale, este, sino desde nuestro propio also das interés, diese wurde lo que von unserem ocurre en eigenen estas dos Interesse guerras es que nosotros mismos passiert in hemos den beiden destruido Kriegen, lo que habíamos ist doch, construido. dass wir selbst zerstört haben, was wir aufgebaut haben. Fangen wir mal erstmal mit dem Ukraine-Krieg an. Der Ukraine-Krieg ist natürlich eine lange Empecemos con la guerra de Ucrania. aber der Ukraine-Krieg ist La vor guerra de allem Ucrania Grund es, für die por supuesto, Zerstörung el resultado der de una larga einer evolución hasta friedlichen llegar a Welt este punto, geglaubt haben, pero también die wir es un gewonnen haben, símbolo de la geglaubt haben, destrucción de un aufbauen mundo zu können pacífico nach que dem Ende creíamos haber des ganado Kalten y Krieges, podido nach dem construir Ende tras el typisch fin de la der Guerra Fría. Charta der Eso es típico de la Carta de París para una nueva Europa. En aquel entonces existía la esperanza de que en Europa se pudiera crear un orden de seguridad y paz en el que la guerra fuera, en esencia, imposible. Y ahora hemos acabado días en ella. Ahora la guerra está en su quinto año. Und für jetzt ist der Krieg im 5. Jahr und wir haben weder in der Lage gewesen, den Y Krieg no zu hemos sido beenden, capaces de evitar la guerra, algo que, en mi opinión, se podría haber hecho fácilmente, ni somos capaces de ponerle fin ahora. Incluso queremos continuarla, especialmente los europeos, porque creen que por alguna razón algún día Rusia será obligada a rendirse, y así sucesivamente. Lo que por supuesto olvidan, yo estoy en el Parlamento, donde se habla constantemente de continuar la guerra, es que Europa, sin Estados Unidos, no ni menos financies ni milvisbats que estar. No esteem small. Towards T. Bethia. Das ist ja alles nur Schaumschlägerei, das wir da so hören von einem Merz, von einem Macron, Starmer. Das ist De un Merz, de un Macron. Quiero decir, es increíble todo lo que se dice, cosas completamente irreales que jamás van a suceder. Y ahora, con la guerra en Irán, está claro que los europeos tampoco podrán seguir comprando armas a Estados Unidos. Las necesitarán de otro sitio. Es decir, ¿cómo se supone que vamos a continuar la guerra? Y luego hay un tercer elemento. Ucrania está muy debilitada. Quiero decir, no se pueden incorporar 2 millones de personas al ejército, aunque hayan recibido sus cartas. Según el propio ministro de Defensa de Ucrania, 200.000 soldados han desertado. Los jóvenes han cruzado la frontera, 500.000 solo en los últimos años. Así que, este es un país despoblado en sí mismo, que en el fondo no está en condiciones de continuar estas guerras, en mi opinión. Y eso significa que tendremos una Ucrania colapsada. Ese es el resultado de nuestra política europea, es decir, de la política de la UE. Europa, por supuesto, es mucho más grande.
En el fondo, es un crimen lo que estamos cometiendo aquí. No queremos reconocer la realidad. Y eso implica miles, quizá incluso cientos de miles de vidas humanas que tenemos en la conciencia por esta cuestión. Die wir auf dem Gewissen haben mit dieser Sache, nicht? Und bei dem Irankrieg ist es ja viel schlimmer. Y con la guerra de Irán es mucho peor. La mayor pérdida causada por la guerra de Irán es el fin de un orden internacional basado en la Carta de la ONU. Ese orden ya no existe. La guerra fue decidida de una manera por un hombre que incluso ignoró la propia ley de Estados Unidos. De un día para otro, simplemente inició una guerra. Ni siquiera sabemos con exactitud cuáles son sus objetivos, ya que cambian constantemente. Así que el fin de un orden global basado en normas. Quiero surgió en mais, primer bain through en la Greatswell ONU. Globalen Ordnung. Trump sagt auch, mich interessieren Verträge nicht. Das alles. Trump también dice, los contratos no me interesan, nada de eso me importa. Pero me parece aún peor el primer ministro de Canadá, que incluso se alegra y dice, por fin, todas esas reglas, eso es pura tontería ideológica. Todo se basa en la fuerza. Así que lo hemos sustituido por la ley del más fuerte. Ahora la cuestión es para Occidente, porque es nuestro sistema el que está siendo destruido. Nosotros lo construimos. La Carta de la ONU proviene de los estadounidenses. Los derechos humanos provienen de los estadounidenses. Fue una contribución a la humanidad que hicieron los estadounidenses. Ein Beitrag zur Menschheit, die die Amerikaner gemacht haben. Heute zerstören sie das. Und damit zerstören wir, glaube Hoy están destruyendo eso. Y con ello creo que también nos destruimos a nosotros mismos. Nos destruimos al eliminarlo. Cuando hablamos del derecho del más fuerte, surge la pregunta de si realmente pertenecemos a ese grupo. En realidad, no pertenecemos. Estamos perdiendo esas dos guerras. Así que, evidentemente, no somos los más fuertes. Por eso deberíamos pensárnoslo 100 veces antes de tirar algo así por la ventana y quedarnos sin reglas, y así sucesivamente. Creo que con esta guerra, mucho más allá de lo que ocurre en Irán o en Israel, en el fondo, nos convertimos en prisioneros de una política que nos arrebata nuestros propios logros. Ese fue nuestro aporte a la comunidad internacional, establecer reglas sobre cómo hacemos las cosas. Eso se remonta a Kant, alude a la paz de Westfalia, precisamente desde Alemania. Y eso ha desaparecido. Ya se había insinuado antes, por supuesto, pero ahora ha desaparecido por completo. Ahora impera el derecho del más fuerte. Tenemos las armas, hacemos la guerra, y lo malo es que vamos a perder esta guerra. Pero quiero añadir algunas otras cosas al respecto. La segunda cuestión que está ocurriendo son, por supuesto, las armas nucleares. Hoy vivimos en un mundo en el que poseemos armas tan destructivas que pueden aniquilar el planeta entero, y eso en cuestión de minutos. No me amo olvidarlo, todo este asunto de las armas nucleares. Dürfen wir nicht vergessen, diese ganzen Atomwaffengeschichten. Wir haben uns immer darum bemüht, die Atomwaffen. Siempre nos hemos esforzado por evitar la proliferación de armas nucleares en muchos estados, y así sucesivamente. No ha tenido un éxito especial, pero existe un tratado de la ONU al respecto. Ese tratado también ha sido destruido en esta guerra, porque el mero hecho de que Estados Unidos e Israel hayan podido atacar militarmente a Irán se debe únicamente a que sabían que Irán no tenía armas nucleares, aunque pretendan que quieren impedirlo. Pero Irán no tenía armas nucleares, por eso pudieron atacarlo. Nunca lo habrían hecho si las tuviera o si estuviera a punto de fabricarlas. Es decir, se atacó a un país precisamente porque no tenía armas nucleares. Y eso, por supuesto, es una lección para otros estados. Naturalmente, ellos piensan, bueno, si hemos estado expuestos a la violencia, donde ya no rige el derecho, sino solo la ley del más fuerte, que de repente dice, no nos caes bien y eliminamos a tu presidente, o lo llevamos a prisión en Nueva York, o quién sabe qué más. Entonces, por supuesto, la única forma de afirmarse es convertirse en algo como Corea del Norte. ¿Sabe? En la comunidad internacional es igual que en el matrimonio. La confianza es importante, tanto en el matrimonio como en la familia. La confianza es muy importante.
Y por supuesto, hay que confiar en el otro. Hay que confiar en que lo que se ha acordado también se cumpla. La guerra contra Irán probablemente no solo llevó a que violáramos el derecho internacional que nosotros mismos habíamos construido, sino también a que las armas nucleares se propaguen hoy de manera mucho más amplia que en el pasado. Es, por tanto, un gran peligro para Europa. Hay que recordar que el ataque contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel solo fue posible porque sabían que Irán no tenía armas nucleares ni estaba cerca de tenerlas. De lo contrario, ese ataque no habría podido llevarse a cabo. En el fondo, se atacó a un país precisamente porque no tenía armas nucleares. Y naturalmente, así es como lo ven hoy otros países. Si ya no existe el derecho internacional, si solo rige la ley del más fuerte y uno puede ser invadido sin más, entonces la única manera real de defenderse es tener un arma nuclear. Y hoy en día es tecnológicamente mucho más fácil fabricar un arma nuclear que hace 10 o 20 años. Existen sistemas de misiles que muchos países poseen y con los que pueden lanzar algo así a otro país. En el fondo, hoy estamos proporcionando una justificación para que países se comporten como Corea del Norte, que tenga un programa nuclear y los misiles correspondientes. Por forward por ninguna coalición de Estados Unidos con otro país. Eso es en esencia lo que me han seguido. Y tampoco de Stamai Prakaring. Und wir dürfen nicht auch etwas anderes vergessen. Durch die Ermordung, und es war ja eine Ermordung, Con el asesinato, y fue realmente un asesinato, del profesor de religión Ali Khomeini, se mató en Irán al hombre que se oponía a que el país poseyera armas nucleares. Él era la garantía, muchos dijeron que no se debía haber hecho, era la garantía de que Irán no construiría armas nucleares. Incluso existe una fatwa, es decir, una carta religiosa, que afirma que eso no es compatible con el Islam. Y también esos elementos islámicos dentro del gobierno, y hay muchos y muy distintos, dicen que no construirán armas nucleares. Así que se aprovechó la situación y además se mató a ese hombre. Cuesta imaginar una irracionalidad mayor. Supongo que Irán tendrá una bomba atómica en 1 o 2 semanas. Deben tenerla, porque Israel ya ha insinuado varias veces que podría estar preparando un ataque nuclear. La única defensa que tiene Irán frente a eso es decir, nosotros también tenemos una bomba atómica. Y entonces, por supuesto, Israel estaría en una enorme desventaja, porque es un país muy pequeño. Irán, en cambio, es enorme, y probablemente un solo ataque bastaría para borrar a Israel como Estado. Así que hay que pensarlo todo muy bien. Nos hemos metido en una guerra sin siquiera reflexionar sobre lo que podría salir de ella. Pero hay una cuestión más. Si queremos salir de esto de alguna manera, necesitamos confianza. La confianza es tremendamente importante, también en la familia, con la pareja, en el trabajo. Hay que confiar en que lo que uno dice o promete, lo cumple y sabe lo que hace. Ahora bien, hemos dado el ejemplo más terrible de que no se puede confiar en nosotros. Eso, por supuesto, no solo refleja a los estadounidenses y a los israelíes, también nos refleja a nosotros, porque decimos tonterías como las que dice nuestro canciller. Así que este asunto de que se negociaba, según la Carta de la ONU, se negociaba, los iraníes hicieron una oferta muy generosa de enriquecer solo una cantidad mínima de uranio, la que realmente necesitan. Así que fue mucho más allá de lo que en realidad les correspondía internacionalmente. Y aún así, los atacamos 2 días después. Eso es, por tanto, impensable. Y fue claramente porque Israel no quería llegar a un acuerdo. Estaban tan cerca de alcanzarlo que Israel utilizó como pretexto que una reunión en la casa de Ali Khomeini, la conozco, por cierto, he estado allí varias veces, fue bombardeada hasta quedar en ruinas. Y así comenzó la guerra. Y eso mismo lo dijo también el ministro de Asuntos Exteriores Rubio. Sí, simplemente tuvimos que seguir porque Israel había iniciado la guerra. En el fondo, esto supondrá una carga enorme para Israel en el futuro. Ocurrió algo que nunca debería haber ocurrido.
Y sobre todo, ha ocurrido algo. Esos golpes de decapitación. Eso es algo que uno dice, de acuerdo, esto es una forma de hacer la guerra. Tenemos que aceptarlo aunque salgamos perdiendo. Porque un golpe de decapitación también puede hacerlo cualquier organización terrorista. Solo se necesita un misil o algo parecido. O un avión, como en el World Trade Center. Perdemos a todo el gobierno, incluso en situaciones en las que ni siquiera se piensa que se va a ser atacado. Así que hemos hecho algo que destruye por completo aquello que en realidad podría darnos seguridad. Ya no podemos negociar internacionalmente. Hemos perdido totalmente la confianza. Quiero mencionar otra cuestión, la del cambio de régimen. He tenido mucho que ver con eso. Incluso cuando decimos que el derecho internacional no funciona y que tenemos que actuar de manera práctica. No hay ningún ejemplo en la historia reciente de que un cambio de régimen mediante un ataque militar haya tenido éxito. Ninguno fue exitoso. Sabemos que en los 30 años entre 1992 y 2022 existen estadísticas del Congreso de los Estados Unidos que indican que Estados Unidos intervino militarmente 251 veces en terceros países. Y no conocemos ni un solo caso en el que eso haya conducido a más democracia, al Estado de Derecho o a un auge económico. Eso es lo que siempre prometemos, pero ni una sola vez se ha cumplido. Siempre ha dejado tras de sí caos, anarquía y un sufrimiento humano indescriptible. Lo sé bien, estuve en Irak y conozco todas esas historias. Así que aquí se está intentando algo completamente al margen del derecho internacional, algo que nunca ha ocurrido de esta manera. Tampoco va a pasar aquí. Y cuando hayamos provocado un enorme sufrimiento humano sin obtener ninguna ventaja para Occidente, sin poder decir que ahora tenemos un gobierno que nos es favorable, eso simplemente no ocurre. No ocurre en absoluto. Y aún así lo hacemos. Y creo que eso nos perjudicamos enormemente a nosotros mismos con estas guerras, con ambas guerras. Deberíamos reflexionar sobre ello. Lo que estamos haciendo en el fondo es destruirnos a nosotros mismos. Y cuando estas guerras terminen, Occidente, incluidos los Estados Unidos, se encontrará en una posición mucho más débil de lo que ha estado en los últimos 400 años. Estoy completamente convencido de ello. Esto tendrá enormes repercusiones, no solo económicas, sino también tecnológicas, en el comercio y en muchos otros ámbitos. En el fondo, hemos calculado todo completamente mal, porque pensábamos que podíamos ampliar nuestro poder, y en realidad eso es una auténtica locura. Es una auténtica locura lo que está ocurriendo. Y por supuesto, es tremendamente peligroso, porque estamos tratando con bombas atómicas. Cuando la gente está loca, y cuando escucho a algunos presidentes ahora, realmente me pregunto cuál es su estado mental en este momento. Porque ven que han hecho algo que están perdiendo, y con ello, en el fondo, perderán toda su presidencia. Hoy en día, Trump es visto de una manera completamente distinta a como se le veía hace un mes. ¿Están los estados de Occidente dirigidos por personas que ya no comprenden las consecuencias de sus actos? Si miramos la historia más reciente, echemos un vistazo, siempre hemos tenido la suerte de que entre los dirigentes de los estados, también entre los estadistas, mujeres, sí, quizá mujeres, aunque no fueran personas que me cayeran especialmente bien, Churchill o de Gaulle, por ejemplo, eran, sin embargo, de algún modo, estadistas capaces de mirar más allá del horizonte, más allá de los pequeños detalles. Y eso hoy ya no lo tenemos en absoluto. Por eso todas esas personas son tan tremendamente impopulares. Quiero decir, si pensamos en los grandes, en quienes toman decisiones, Merz, Starmer, Macron, pero también Trump, sus índices de aprobación están cayendo enormemente. Así que también la fe de la propia población en su propio estado está disminuyendo. Y por supuesto, esas son condiciones sumamente desfavorables. ¿Cómo se puede salir de eso alguna vez? No es posible que un Merz empiece a negociar con los rusos después de haber llamado a Putin un Hitler. Un Hitler. Hay que pensarlo bien.
Él es canciller federal y su predecesor como canciller federal se llamaba precisamente Hitler. Y ellos mataron a 26 o 27 millones de ciudadanos soviéticos rusos. Y ahora lo llamamos así. Quiero decir, es simplemente una incapacidad lingüística generada por alguien que no tiene un pensamiento claro sobre lo que realmente quiere, hacia dónde debemos ir, dónde podría haber una salida, y así sucesivamente. Esto es una gran desgracia para nosotros. Creo que los europeos se encuentran hoy en una situación sumamente débil. Tenemos la guerra en Ucrania. En el sur, no solo está la guerra con Irán, sino también las guerras de Israel con los demás, es decir, Palestina y así sucesivamente. Y por otro lado tenemos a los estadounidenses, que amenazan en el fondo con disolver la Alianza Occidental, con todo tipo de exigencias y demás. Y en esta situación, la Unión Snapper se siente sin idea de cómo moverlo. Acabo de estar en una sesión extraordinaria del SEDE, esa comisión de seguridad. Allí solo se habla de rearme, de fondos para nuevas tecnologías, para el ejército y cosas por el estilo. Es tan ridículo. Por supuesto, nada de eso va a suceder realmente. Ya no somos capaces de hacerlo. Nos falta toda forma de diplomacia, de vías alternativas, de análisis, que quizá no sea necesariamente el mío, pero al menos sería un análisis. No se percibe nada, absolutamente nada de eso. No sé ni qué decir al respecto. Estoy sentado en el Parlamento y la verdad me siento bastante desdichado, tengo que decirlo. Es sträfschörbla de skals intellektual de litzfilide Paltikes Remeng. Et schword not bad spell. Der westlichen Welt. Ja, sicher, ganz sicher. Es spiegelt im Grunde genommen, ja. Sí, claro, por supuesto. En el fondo, refleja, sí, naturalmente hay que mirar al Imperio Romano. Los emperadores fueron cada vez menos, ¿no? Y eso, por supuesto, también se ve aquí. Yo diría mucho, siempre se ha dicho, la decadencia de Occidente y la Tercera Guerra Mundial y cosas por el estilo. En realidad no me gusta usar palabras tan grandilocuentes, pero por supuesto está ahí. No podemos hacerlo así. Tenemos que pensar, en Europa, de repente, existe la palabra golpe de decapitación, que aceptamos como si fuera un éxito. Pero eso no es ningún éxito. Quiero decir, el gobierno no cambiaría por eso. Simplemente nos hemos colocado moralmente en la red equivocada. Y esa es una moral que nos persigue. Ahora tenemos al señor Zelensky, que amenaza al señor Orbán con enviarle soldados a su casa. Algo bastante parecido. Eso es una práctica de poder, de algún modo. Si ese es nuestro futuro, pues aleluya, ya lo tenemos también en Europa. Yo estoy muy a favor de la Carta de la ONU, de una norma. Empezamos diciéndole a la comunidad internacional, si tenemos que convivir, debemos hacer algo parecido a lo que hacemos dentro de un marco nacional. Para eso existen las leyes, para que no tengamos conflictos. Hay que acudir al juez cuando uno se divorcia, para evitar que las personas se maten entre sí. Hay que pensarlo. Eso sería la ley del más fuerte. Correría mucha sangre en los divorcios, porque a menudo es algo muy emocional. Así que se establece una norma intermedia para evitarlo. Eso, por supuesto, es lo mismo en el derecho internacional. Pero naturalmente, solo funciona, igual que a nivel nacional, cuando quienes tienen el poder la reconocen. Si viviéramos en un estado en el que existiera una organización criminal como una mafia, como he dicho, eso no me interesa en absoluto, entonces la ley tampoco tendría validez. En ese caso rige otra ley, muertes por honor o lo que sea. Así son las cosas. En el Estado todavía podemos mantener cierta cohesión, pero a nivel internacional también estamos obligados a mantenerla. La Carta de la ONU es universal. Los 193 estados, que representan al 99% de la población mundial, han ratificado la Carta de la ONU. Eso significa que la Carta de la ONU es en realidad una ley en los países, también en Estados Unidos, en Alemania y en todos los países de la UE. Y sin embargo, no actuamos en consecuencia. Y lamentablemente, es Occidente quien no lo reconoce. En otras partes del mundo se ve de manera muy distinta. Si uno observa los países del BRICS, su documento fundacional está lleno de referencias a la Carta de la ONU.
En 1990 también figuraba en nuestros textos la Carta de París, la Carta de la ONU, el Acta Final de Helsinki, grandes logros de la OSCE, esa organización que hoy en el fondo es una organización muerta. Todo eso se basaba en la Carta de la ONU, en esos principios. Esos principios fueron en su momento un regalo a la humanidad por parte de los estadounidenses. Y ahora estamos destruyendo todo eso. Y al hacerlo, también nos destruimos a nosotros mismos. No debemos hacernos ilusiones. Hemos descendido del derecho internacional a un orden basado en reglas en el que Occidente establece las normas, y ahora Occidente sustituye su propio orden basado en reglas por la ley del más fuerte. Sí, así es. Así que siempre tenemos que tener cuidado con todas estas palabras. En el fondo, el derecho internacional se basa en la Carta de la ONU. Eso está muy claro. Ese es el fundamento, aunque algunas normas ya existían antes, pero es la Carta de la ONU, los principios básicos. Es, por así decirlo, la constitución de todo el asunto. Luego, por supuesto, pensamos con la doctrina Wolfowitz y cosas por el estilo. Ahora somos nosotros. América establece ahora las reglas. Ya no necesitamos tanto lo demás. Ese es entonces el orden basado en reglas. No existe ningún documento al respecto. Nada que esté de alguna manera codificado o que haya sido firmado por algún estado. Ese es simplemente un eslogan que tenemos para decir que en el fondo no violamos la Carta de la ONU, porque hemos estado interviniendo en otros países todo el tiempo. Es decir, que según nuestras propias reglas está bien, y así sucesivamente. Y ahora eso también se ha eliminado, y ya no nos queda nada. Está ocurriendo, por tanto, un descenso gradual, también moral, de Occidente, en una forma que resulta alarmante. Y cuando uno está en el Parlamento Europeo y escucha a los presidentes del Parlamento Europeo, ellos hablan todo el tiempo solo de moral. Pero en el fondo, no está nada claro que seamos nosotros los destructores de los principios y valores morales que una vez construyó Occidente. Somos los sepultureros y no los otros. Ha mencionado antes el Imperio Romano. ¿Sufren nuestros políticos en Occidente de una especie de delirio cesáreo? No sé si se puede hacer esa comparación. Se ha mantenido mucho más tiempo que nosotros. Pero no. Creo que lo que vemos ahora, quiero decir, si pienso en los 2 años que llevo en el Parlamento, es un endurecimiento de la mayoría de los diputados. Sí, también de la UE, de Ruth y von der Leyen, y todos esos. Un endurecimiento. Y ese endurecimiento va de la mano con la conciencia de que estamos perdiendo las guerras. No debemos perder ninguna guerra, sobre todo eso. Ahora también al otro. Pensamos que podemos detenerlo si usamos un lenguaje más duro. Por ejemplo, las sanciones que tenemos ahora llegan en un momento en que esas guerras, en el fondo, ya están perdidas, no al principio. Al final, se dispara todavía un poco más y se dice no podéis decir nada diferente, y así sucesivamente. Eso, por supuesto, sí es una señal de decadencia. Y no la censura, es simplemente un signo de decadencia. Es decir, la retórica agresiva, pero también las medidas de sanción no son un signo de fuerza, sino de debilidad. Por supuesto, solo debilidad. Es pura debilidad. No lo harían en absoluto si estuvieran ganando. No sería necesario. Es una debilidad completamente evidente. Y lo alarmante de todo esto es, por supuesto, que al socavar el derecho internacional y además intentar justificarlo, también actuamos en contra del derecho nacional. Me refiero a que la Unión Europea, en reuniones secretas, condena a personas de las que considera que han dicho algo que no encaja con nosotros sin ninguna norma jurídica. ¿Por qué motivos? Las justificaciones que leo antes es puesto tú. Es puesto una erosión a un determinado tren.
Pensaba que eso no era posible. Ya no existe la separación de poderes en la UE. Siempre hemos dicho que la democracia se basa en la separación de poderes, pero eso ya no existe. El Consejo Europeo se otorga la ley, toma la decisión y al mismo tiempo dicta la condena. Es increíble. Siempre quiero subrayar, estoy a favor de la Unión Europea y tampoco quiero defender a China, Rusia o Irán. Pero lo que veo, y quizá porque he estado tanto tiempo en la ONU y en tantas zonas de guerra, es esta enorme tragedia de que estamos destruyendo nuestro propio sistema, el que nosotros mismos creamos. Das von uns geschaffene System zerstören. Es wäre nicht das erste Mal. 1934 No sería la primera vez. En 1934, el jurista nazi Carl Schmitt publicó un escrito titulado El Führer protege el derecho. Con ello justificó los asesinatos de Rome perpetrados por Hitler, afirmando que no podía existir justicia alguna al margen del Führer. Si ahora sustituyo al Führer por la Unión Europea, por el Consejo de la Unión Europea, volvemos exactamente a Carl Schmitt. Sind wir genau wieder da bei Carl Schmitt. Ja. Ja, zum Glück stecken wir denen nicht das Messer nach den Rücken. Sí, por suerte no les estamos clavando un cuchillo en los ojos. Pero siempre es un poco peligroso comparar estas cosas con la época nazi. De repente empezamos a justificar cosas cuando pensábamos que precisamente defendíamos la fidelidad a la Constitución, es decir, que la Constitución también se aplica a los gobernantes. Eso fue lo nuevo en la idea europea, que el soberano ya no es soberano, sino que el Estado es soberano y tiene una Constitución que todos, también el soberano, deben respetar. Es un gran logro y creo que ahora mismo estamos empezando a desmantelarlo. ¿A dónde vamos a parar así? Wo kommen wir dahin? Ist die ¿Es la Unión Europea una despotía antidemocrática? Despotie? Ja, das sind alles zu starke Worte für mich. Todas esas son palabras demasiado fuertes para mí. Ya he escrito antes que creo que, con la guerra de Ucrania y la postura que adoptamos, la ausencia de la Unión Europea, que en su día fue un proyecto de paz, deberíamos haber dicho, vamos a impedir esta guerra. Esa guerra podría haberse evitado si lo hubiéramos hecho. Es decir, si hubiéramos mantenido un poco nuestra posición, en Estambul o incluso antes, también con todo el asunto de los acuerdos, sobre todo Minsk y demás. No hicimos nada de eso, nunca nos implicamos, y ahora ni siquiera tenemos una propuesta de paz. Solo tenemos exigencias máximas. Nuestra exigencia sigue siendo que Rusia debe capitular primero, aunque llevamos más de 4 años de guerra. Así que con esas posturas tan poco realistas, hemos impedido, por supuesto, que pudiéramos ser un proyecto de paz. Y eso debería ser de nuestro interés. Tenemos un interés mucho mayor si se formula desde la perspectiva de la Unión Europea que, por ejemplo, Rusia, en tener un tratado de paz. Lo necesitamos. No tenemos recursos naturales. Estamos al límite. Estamos rodeados de guerras. ¿Qué pasará cuando esas guerras terminen? Todos los costes de esas guerras, también a través de los refugiados y cosas por el estilo, tendremos que asumirlos nosotros. Nosotros nos quedaremos aquí. Eso tiene que ver con la geografía. Deberíamos tener interés en evitar las guerras, o cuando ya han comenzado, en terminarlas lo antes posible. Pero evidentemente no lo tenemos. Si el liderazgo político, ni siquiera somos capaces. De hecho, no tenemos un liderazgo que sea capaz de hacerlo. Si estas personas, el liderazgo, no son capaces de encontrar una salida a estas dos guerras, deben entonces ser reemplazadas. Necesitamos un relevo de las élites políticas. No quiero argumentar aquí a favor de un cambio de régimen. O régimen. Bueno, quiero decir, cuando pienso en Alemania y en las elecciones en Baden-Württemberg, allí ganaron 2 partidos que son extremadamente favorables a la guerra. ¿Qué pasa en las elecciones? ¿Acaso los votantes no son capaces de ver a quién eligen y qué están eligiendo con ello? Ahora tenemos allí a un ministro presidente verde. Los verdes son probablemente los mayores promotores de la guerra, seguidos por la CDU, que tenemos en este momento, y que ve en la guerra la única solución, en el armamento, el rearme, el fortalecimiento militar, hacerse aptos para la guerra y todo lo demás.
Acabamos de volver a elegirlos. ¿Cómo puede ser eso? Es, por supuesto, un fracaso del sistema de partidos. Ein Versagen des Parteiensystems. Nicht? Welche Alternativen gibt es dazu für den Bürger? ¿Qué alternativas tiene el ciudadano ante esto? ¿Es realmente consciente el ciudadano de lo que está ocurriendo en este momento? El encarecimiento de la energía, la desindustrialización y así sucesivamente. Son cosas que nos afectarán a largo plazo. También la reducción, mientras enormes sumas de dinero fluyen hacia el armamento, enormes sumas que van a Ucrania para mantener la guerra y que por supuesto faltan en la atención sanitaria y en la educación. Con ello, en el fondo, nos estamos metiendo en un pantano del que ya no podremos salir. Ya no somos competitivos. Mira el sistema educativo en Alemania. ¿Qué pasa con el sistema sanitario? Con las reformas de las pensiones, con el poder adquisitivo de la gente más pobre. Las guerras siempre se libran a costa de, siempre es socialmente injusto. Los pequeños son los que, ¿quién está en la trinchera? Son los hijos de la gente humilde. Los que tienen un poco más de dinero van por aquí con un coche grande, los ucranianos con un distintivo y debajo de un Mercedes no pasa nada o algo así. Pues así es, y no hacemos nada al respecto. Y hablamos de que defendemos ciertas libertades, ciertas democracias que nosotros mismos también estamos desmantelando, y que tanta gente simplemente siga con eso. Ahora bien, el estado de Baden-Württemberg se ve especialmente afectado debido a la poderosa industria automovilística, en la que se están suprimiendo muchos puestos de trabajo. ¿A qué cree usted que se debe que una proporción tan grande de votantes vote en contra de sus propios intereses? Ni idea. Puedo explicarlo. Tenemos, sí, un panorama mediático increíblemente conformista. La televisión pública y los medios. Eso es casi, bueno, yo crecí en la RDA. Suena como si todos dijeran básicamente lo mismo. Si lees un periódico, los has leído todos, ¿no? No hay realmente diversidad de opiniones ni nada por el estilo, ¿verdad? Y sobre la guerra de Irán casi no se puede decir nada, porque implica a Israel. Y si uno dice algo, enseguida lo llaman antisemitismo o algo así. Yo lo veo de otra manera. Pero de algún modo, estamos atrapados en toda esta historia. Quizás los alemanes tengan algo de oportunistas, más que en otros países. ¿Están las personas en Alemania especialmente adoctrinadas por los medios, que están todos alineados, y por la guerra informativa de la OTAN? Bueno, en realidad esa es una pregunta que usted mismo debe hacerse. Usted ya está aquí. Yo no tengo ni idea. He vivido solo 4 años de mi vida en Alemania Occidental, pero supongo que debe de haber algo así. En fin, se me puede preguntar mucho sobre asuntos internacionales, por qué se construye o no una bomba atómica y cosas por el estilo, pero sobre eso no sé nada. Solo observo con asombro que al parecer hay personas que no tienen claro qué es exactamente lo que están votando. Y lo que votan, en realidad, no va en su propio interés. No creo que la mayoría de los alemanes quiera la guerra, o la apoye, o algo así. Pero aún así votan de esa manera, y eso por supuesto tiene consecuencias. A la gente de Oriente Próximo y Medio Oriente, eso le resulta evidentemente claro. Los israelíes debaten el uso de la bomba atómica. En la guerra de 12 días, Islamabad ya insinuó, si Israel utiliza una bomba atómica, nosotros también lo haremos. Y ahora, recientemente, Corea del Norte ha dejado claro, si Irán pide armas nucleares, nosotros las suministraremos. ¿Cómo debe interpretarse esto? Hay que tomarse eso muy en serio. Dudo que los iraníes lo estén recibiendo ahora mismo de Corea del Norte. Pero Pakistán, por supuesto, es un país vecino. Los iraníes han hecho 2 cosas para prepararse. Una es que han llevado el enriquecimiento de uranio al 60%. También lo han insinuado oficialmente porque esperaban que eso sirviera como elemento disuasorio. Del 60% al 90%, que es lo necesario para armas, solo hay un pequeño paso. Al principio es muy difícil, pero los últimos 30% son relativamente fáciles.
Solo repito lo que me han dicho personas que entienden del tema. Así que insinuaron, si nos atacan, tenemos la posibilidad de obtener un arma nuclear en un cierto tiempo. Luego hicieron una segunda cosa. Esos son, por supuesto, los cohetes portadores. Hay que poder llevar también una bomba atómica hasta su destino. Y entonces construyeron misiles hipersónicos que en realidad ni siquiera los Estados Unidos poseen, y contra los cuales no hay manera de interceptarlos, porque están dirigidos de tal forma. Así que, si tienen una bomba atómica, también tienen el sistema de misiles con el que ese artefacto puede llegar a Tel Aviv. Y esa es su defensa. Esa es la defensa que están construyendo. Y puedo imaginarme perfectamente que ahora, con todos esos asesinatos, y también con los Larijani, yo también conozco a Larijani, bueno. Quiero decir, lo he conocido, lo he visto, no es que haya una gran amistad ni nada por el estilo, pero por Dios, era un hombre muy inteligente. En realidad eran dos hermanos, muy inteligentes, muy cultos. Por supuesto, ellos tienen una idea diferente de cómo debe organizarse la vida que la que tengo yo, pero son personas realmente agradables con las que se podía hablar, y sobre todo, son personas que no eran radicales intelectualmente, que no actuaban impulsivamente, sino que siempre intentaban mantener la idea de que, por supuesto, hay que tener fuerza, pero al mismo tiempo la posibilidad de negociar. Y a esta gente la estamos matando, igual que a todos los rumanos. Estamos matando a esta gente. No creo que eso nos sirva de nada. De verdad que no lo creo. Creo que en el fondo nos estamos pegando un tiro en el pie. Los presidentes estadounidenses anteriores a Trump evitaron conscientemente un ataque de ese tipo y no se dejaron arrastrar por los israelíes a esa situación. Trump reaccionó de otra manera, atacó. ¿Por qué? Para mí es una decisión completamente irracional. Era un hombre que antes de las elecciones dijo, no empezaré nuevas guerras y sobre todo estoy totalmente en contra de los cambios de régimen. Y de repente habla de esas cosas. Está claro que con eso no va a conseguir mucho apoyo. Permítame verlo quizá desde otro punto de vista, porque yo, naturalmente, siempre lo considero desde una perspectiva internacional y no como se ve quizá en Alemania. Esta guerra se decidirá según lo que decida la mayoría en Irán y la mayoría en Estados Unidos, no en Israel. Esos son los factores decisivos. Si en Irán no se produce un levantamiento, y veo esa posibilidad disminuir cada día, si no hay un golpe militar, entonces Estados Unidos habrá perdido esta guerra, porque no pueden ganarla con misiles. Pero si en Estados Unidos el apoyo a Trump sigue cayendo, y de hecho está cayendo, también simplemente porque se ve hasta qué punto los iraníes son capaces de responder con fuerza, y Trump se ve obligado a declarar una victoria. Ya lo ha intentado varias veces, declarar la victoria y luego marcharse. De alguna manera, tiene que salir de ahí. Existe un centro político que entonces perderá. Quiero decir, eso se decidirá por estas cuestiones. En última instancia, lo decidirán las personas en Estados Unidos y las personas en Irán, curiosamente. Y curiosamente, entre la gente en Irán, en estas decisiones, y creo que también en Estados Unidos, en la mayoría de los casos habrá personas que decidan de manera muy similar desde un punto de vista racional. Es decir, quizá haya mucha más conexión entre iraníes y estadounidenses de la que muestran nuestros medios. Y de momento la situación no pinta demasiado bien para Donald Trump y sus republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre. No demasiado bien, en realidad pinta francamente mal. Sobre todo porque también está perdiendo a los republicanos. Quiero decir,
Cuando empezó esta guerra, la esperanza era que todo terminara muy rápido, porque matarían a esa gente y al día siguiente estallaría la rebelión y las unidades del ejército desertarían. Eso es lo que Netanyahu siempre le había dicho, pero eso no ocurrió y tampoco va a ocurrir. Así que ya no tienen ninguna alternativa. Ahora, la guerra ha entrado en una fase puramente destructiva. Yo también estuve en Irak. En Irak, los estadounidenses invadieron con 400,000 soldados, con la esperanza de desarrollar allí un gobierno democrático. Por supuesto, ahí es donde se equivocan. Falta experiencia y ese tipo de cosas. Pero se intentó construir algo. ¿Cómo quieren hacerlo con misiles? Entonces quizá ya no tengamos tantos misiles. Quiero decir, solo destruimos. Con un misil solo se puede destruir, no se puede construir nada. Y no tenemos alternativas a eso. Los estadounidenses no pueden simplemente invadir allí. En Irak, permítanme recordar, necesitaron 400,000 soldados para invadir. Y eso fue en un país que entonces tenía 30 millones de habitantes, de los cuales Saddam Hussein ya no controlaba ni siquiera a la mitad de la población. El norte y el sur eran más o menos independientes. Así que libramos una guerra contra 15 millones de iraquíes con 400,000 soldados. Tardamos 8 meses, desde la decisión de hacerlo hasta la planificación y la preparación de la gente para poder librar una guerra. 8 meses y ni siquiera la ganamos realmente. ¿Y qué queremos hacer entonces con Irán? Con 90 millones de habitantes, un país mucho más grande y mucho más instruido. Quiero decir, en Irak también hay gente muy preparada. He conocido a personas estupendas, pero en Irán eso es mucho más generalizado. Así que ese es un conflicto que ya no se puede ganar. Ya no se puede ganar. Por eso el peligro de que se utilice una bomba atómica es tan grande. Y por eso, con toda seguridad, muchos países pensarán en cómo ayudarles más bien a tener una bomba atómica, porque algo así no se quiere tener. Esa es la única manera de salvarlo, posiblemente desde su punto de vista. Esto es simplemente un análisis que probablemente cualquiera que reflexione un poco sobre el tema compartirá. Irán, en el fondo, solo puede protegerse mediante una bomba atómica. Es decir, precisamente aquello que Ali Khomeini siempre intentó evitar, que Irán tuviera una bomba atómica. Y eso probablemente ocurrirá. No sé si todo encajará técnicamente o algo así, pero me sorprendería muchísimo que no sucediera. Es una gran tragedia. ¿Y qué hacemos los europeos? Entonces quizá también Turquía tenga una bomba atómica, tal vez Egipto, y así sucesivamente. ¿Qué haremos entonces? Alemania quizá también quiera tener una. Quiero decir, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Conoce bien Irán, mucho mejor que casi todos los demás en Alemania. Si Friedrich Merz le llamara, dejando de lado el hecho de que no lo hace, y le pidiera consejo, ¿qué consejo le daría sobre cómo se puede salir de esta guerra? Creo que Alemania no tiene ninguna posibilidad de salir de esta guerra. No tenemos absolutamente ninguna influencia. Acabo de estar con el cuerpo diplomático en un acto en Praga. Más tarde se me acercaron sobre todo representantes de países árabes y me dijeron que veían a la UET, yo vengo del Parlamento, o Alemania como tan desacreditadas que ya nadie las escuchaba. Podrían hacer lo que quisieran, que no serviría de nada. Además, tenemos gente completamente inexperta. Lo único que deben hacer es mantenerse al margen. Mi propuesta es que los europeos, es decir, los europeos de la UE, deberían centrarse en restablecer la paz en el continente europeo. Esa otra cuestión no la podemos controlar en absoluto. Israel no va a hacer caso al canciller alemán. Así que primero deberíamos tener paz aquí, para ganar un poco de margen de maniobra. Y si eso es lo que queremos, entonces por supuesto tenemos que hablar con los rusos. Si queremos salvar a Ucrania de la destrucción, también tenemos que hablar con los rusos. Son dos objetivos que queremos alcanzar a toda costa. Pero, lamentablemente, cuando lo dije, no éramos muchos, se levantaron de inmediato.
Les pareció una provocación increíble sugerir que tal vez habría que hablar con Rusia para tener paz en el continente europeo. Y esos son diplomáticos. No se hace la paz contra alguien, sino con alguien. Así que habrá que hablar entre sí. ¿De dónde viene esta negación de la realidad? No lo sé. Me resulta incomprensible. Quiero decir, podemos afirmar que estas dos guerras son un error de la diplomacia, es decir, que los diplomáticos han fracasado. Una vez escuché un análisis sobre la diplomacia en la Unión Europea. Mi profesor, ya no recuerdo su nombre, afirmaba que la Unión Europea tiene en total 70.000 diplomáticos. 70.000 diplomáticos. Porque la UE tiene sus propios diplomáticos y cada país también tiene los suyos. Por ejemplo, cuando estoy en Afganistán y los europeos me invitan para informarles, por ejemplo, junto con la ONU, cuando realizo esa misión, puede que haya allí sentadas unas 27 personas. Así que 27. Cada país tiene entonces, incluso los más pequeños, de alguna manera un embajador. Y yo diría, cuantos más diplomáticos tenemos, menos diplomacia hay. Existen siquiera. En la India, por ejemplo, teníamos unos 700 diplomáticos. Pero ellos hacen su trabajo y es un país mucho más grande que la Unión Europea. Y creo que sí, toda esa burocracia en Bruselas está tan enquistada en sí misma. Este Parlamento está tan encerrado en sus propios edificios. Es como una burbuja donde solo uno habla entre prácticamente se mentreiditos. Es decir, no hay real. Al fin y al cabo, quizá esté en el Parlamento. No soy en absoluto radical, solo pienso en la Carta de la ONU. Soy probablemente quien mejor conoce las guerras, quien sabe cómo se negocian esas cosas. Seguramente soy también quien conoce precisamente esas regiones. No solo estuve en Irak y en Irán, también estuve en Afganistán y brevemente en Siria y en Pakistán. Toda esa región, cómo se piensa allí, cómo se encaja todo eso. Sería algo, pero a nadie le interesa. Y también en Alemania, nadie me preguntaría jamás, al menos desde el gobierno, ¿a qué conozco todos los comandantes mujahidines en Afganistán? He pasado quizá por Afganistán. Hago cosas un poco locas, ¿no? Conozco a los talibanes, incluso conocí a Mullah Omar, su antiguo líder, y todo eso. Eso, por supuesto, está claro. Y luego con el tiempo, uno los va conociendo. La ONU no es como una misión diplomática, ¿verdad? Uno está constantemente en contacto con la gente. No se vive en recintos de seguridad, sino fuera. El 80% de las personas que trabajan contigo son nacionales, entre ellos también académicos, bien formados, de distintas regiones y demás. Así se obtiene una visión del país que a un diplomático le está completamente vedada. Aún así, no les interesa. Eso es lo curioso. ¿Qué debe suceder para que la guerra de agresión contra Irán, contraria al derecho internacional, no se descontrole por completo? Ya se ha descontrolado, ya no se puede hacer nada. ¿Hay medidas? Bueno, creo que estamos, en fin. Ahora mismo no lo veo. Creo que Trump quiere retirarse de ahí. Yo también he recibido varias veces ofertas para establecer altos el fuego. Los iraníes ya no lo harán. Eso es precisamente lo que expliqué antes. Falta confianza, y en este momento los iraníes tienen la iniciativa militar. No hay duda, no queremos admitirlo, pero así es. Así que, cuando llegue el momento, los iraníes impondrán sus condiciones. Y seguramente habrá dos condiciones que serán muy duras para Occidente. Lo primero es levantar las sanciones. Y lo segundo es que los estadounidenses abandonen sus bases militares en el mundo árabe, es decir, que renuncien a ese cinturón que rodea a Irán. Si eso llegara a suceder, no me lo puedo imaginar. Así que tendremos algo más parecido a la guerra de Vietnam, que también se perdió desde el principio. Y en la guerra de Afganistán, al cabo de un año normal, ya se podía decir que estaba perdida. Pero la seguimos llevando adelante
porque teníamos los medios. No sé si eso sigue siendo posible hoy en Estados Unidos, porque Trump tendría que acudir al Congreso para conseguir más dinero, pero cuesta una cantidad enorme de dinero. Se dice que estas pocas semanas ya han costado 11.000 millones. Es una de las guerras más caras que hemos tenido jamás. Y tendrían que solicitar dinero, pero puede que ni siquiera lo consiga. Quiero decir, de algún modo tendría que hacerlo. Será una tragedia para Estados Unidos. Quiero decir, es una tragedia para Estados Unidos. Es una tragedia para los ciudadanos estadounidenses que votaron por Trump porque estaban hartos de estas guerras. Y ahora obtienen la peor guerra de todas, mucho peor que la guerra de Afganistán, mucho peor que la guerra de Ucrania, mucho peor que lo que ocurrió en Libia. Mucho, mucho peor. Y uno habría esperado que Trump ya se hubiera retirado de Crimea, porque allí no es el perdedor. Una política inteligente, aunque en mi opinión una política tonta, por parte de los europeos, lanzarse al ruedo, golpearse el pecho y decir, lucharemos hasta la caída de los rusos, y así sucesivamente. Pues bien, si eso es, solo puedo decir que es una gran tragedia de Occidente. Occidente se hunde con cosas así. No va a desaparecer ni nada por el estilo, pero tendremos una posición completamente distinta en el futuro de la que jamás habíamos imaginado. Esa supremacía que teníamos antes, ese dominio, ha desaparecido por completo. Y por muchos errores que sigamos cometiendo en Alemania, todo eso resulta ridículo, ¿no? Es ridículo. Occidente ha perdido las guerras en Ucrania y contra Irán, dice Michael Schulenberg, y es una gran tragedia porque Occidente está acelerando su propia decadencia. Muchas gracias por ello. En Contra la Corriente mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda ocultan. Siga con nosotros. Welche die Propagandamedien verschweigen. Bleiben Sie dabei.